En verano, ingeniero, va a haber más aumento de respiración y fotosíntesis también. Acuérdate que respiración y fotosíntesis son, podría decirse, dos lados. Los meses de primavera, verano, es cuando hay menos CO2, porque como hay más radiación solar, Disculpe, profesor, no se le escucha. en los meses, en las estaciones de primavera y verano, es el periodo en el cual hay menos CO2, porque las plantas están haciendo más fotosíntesis, porque tienen más radiación solar, todo se pone verde, ¿no es verdad? En cambio, aumenta el CO2 en las estaciones de otoño e invierno. Ustedes recuerdan, el otoño caen las hojas, deja de haber absorción de CO2, las hojas se descomponen y emiten CO2 hacia la atmósfera y pues entonces aumenta la concentración de CO2. ¿Está bien? Y eso se repite en el hemisferio sur, ¿no? Y miren ustedes, hemos visto de un día, de un mes, hemos visto a lo largo de los meses. Y noten cuán complejo puede ser detectar el incremento o la variación de esta molécula tan importante para nosotros. Y aún así, si lo estudiamos por más de, que lo venimos estudiando por más de 50 años, pueden ver ustedes cómo es que se ha ido registrando. Además de esa variación estacional que estuvimos viendo, pues también vamos a ver el famoso incremento exponencial registrado en el observatorio de Mauna Loa en Estados Unidos, ¿no? Que es la famosa y distinguida curva de Charles-Keeling. Pueden ver ahí lo que hemos estado viendo anteriormente en la variación estacional, pero sobre eso hay una tendencia exponencial. Entonces, es importante entender en ese sentido las escalas de tiempo sobre las cuales estamos evaluando o analizando un proceso en la atmósfera y este ejemplo de las mediciones de CO2 desde una escala de tiempo de días a una de varios años, pues nos muestra que hay que tener mucho cuidado en ese sentido de poder interpretar cada una de las mediciones. Pero también este, que es uno de los registros más sólidos que hay, también nos da la evidencia bastante claro de que hay un cambio en la composición de la atmósfera respecto al principal gas de efecto invernadero. Ahora, el otro aspecto que también es importante notar es que la ubicación del Perú en el sistema terrestre. El Perú está ubicado en la región, plenamente en la región tropical, lo que llamamos el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio. Y esta región es, como se dan cuenta, es la que comprende los ecosistemas más productivos de la Tierra. Tenemos los bosques amazónicos, bosques asiáticos, los bosques africanos, justamente porque en esta región, a lo largo del año, tenemos un surplus, un adicional, un máximo de radiación solar, que hace también, obviamente, genera mayor temperatura y unas intensas lluvias. Y es más, esta zona es la que se considera el motor del clima terrestre. Es una ubicación bastante particular con los ecosistemas terrestres. Los cursos se llevan ecología de bosques tropicales,
meteorología tropical, o siempre es importante o siempre se distingue ese aspecto de que sea en los trópicos por las características geográficas inherentes. Pero sin embargo, sucede que a veces mucha de la investigación que se hace, por ejemplo, en este tema del cambio climático, lo hacen en latitudes más altas. Se hacen en Europa, se hacen en Norteamérica, tienen muchos recursos para eso, y luego algunas de las conclusiones pues llegan hasta la región tropical. Y como ya saben, muchos aspectos de la gestión ambiental se toman en base a cierta publicidad, ciertos medios, y en algunos casos, entonces esta información llega bastante diferente a la lectura de una persona en Perú. Todavía suele ser bastante más diferente si es que tiene que cruzar la carretera central y trepar Ticlio y llegar a Huancayo, donde están mis autoridades del gobierno regional de Junín. Y ellos están preocupados por el incremento del nivel del mar. ¿Se dan cuenta? A veces esa información es necesaria que sea generada en el contexto adecuado o estudiada en el contexto local en el cual estamos, y no solamente tomarlo respecto a lo que está pasando en latitudes bastante lejanas a nuestra realidad. Otro ejemplo es lo que sucede con el agujero de ozono. Es tal la publicidad respecto a lo de la aparición del agujero de ozono que mucha gente cree que está sobre el Perú, que está deteriorándose la capa de ozono sobre nuestro país, cuando es un fenómeno exclusivamente de la región antártica. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante notar estas particularidades. En los primeros años de estas discusiones de los programas nacionales de cambio climático, obviamente toda la información que recibíamos era extranjera. Realmente con los años se ha fortalecido bastante, tenemos un ministerio, tenemos una subdirección exclusivamente sobre cambio climático, muchos grupos trabajando, las universidades también levantando información en ese sentido, que ya nos da una mejor posibilidad. Todavía no estamos quizás en las grandes ligas de investigación, todavía nos falta bastante, pero hay todavía material para entender mejor algunos de estos aspectos. Otra cuestión que es importante notar en este tema es que la región tropical es la que está sufriendo un proceso de industrialización bastante más acelerado que otros, porque está dentro de todo este proceso de alcanzar su desarrollo. Este año, con todo lo del COVID, coronavirus, está obviamente lento todos los procesos económicos, ¿no? Sociales, pero de todo modo recuerden esta parte de Asia, aquí nomás está China, que tiene, como ustedes saben, casi la quinta parte de la población mundial, la India, que tiene otro tanto, entre ellos nomás creo que hacen la cuarta parte de toda la población mundial, y es un gran consumidor de alimentos, de recursos, y pues a nuestros países les sirve bastante para eso. Aquí tenemos muchísima gente en lo que es Indonesia, los tigres del Asia. En África los bosques también están siendo bastante afectados. Los países pues obviamente quieren aprovechar sus recursos para poder salir de la pobreza, aunque siempre claro que hay dictaduras, siempre hay guerras, siempre hay mucha pobreza en esta zona todavía. Es bastante penoso, ¿no? Lo que está sucediendo en países como en Somalia y otros. Y en el caso de Sudamérica, bueno, ya saben, tenemos a Bolsonaro que está ahí en Brasil con una política bastante agresiva hacia los recursos naturales, también con ese tema de la industrialización. Brasil había avanzado muchísimo con el tema de la conservación o las políticas de conservación de los bosques,
pero se ha revertido todo ese avance en estos años. Todavía le quedan algunos años más de gobierno a Bolsonaro y veremos cuánto pues afecta. Como les digo, como les voy a mostrar después, vamos a ver cuán importante es conservar la Amazonía, no solo peruana y brasileña, para el tema de conservar o preservar o evitar cambios importantes en el clima en la región peruana. Brasil, las inversiones que tiene Brasil para la extracción de recursos naturales son realmente gigantescas, ¿no? Ustedes recuerdan a un país grande de todo el mundo, esa es siempre la frase que ellos siempre se les ha reconocido. Y en Perú, este año está súper lento, todos, las inversiones son menores, ha habido bastante avance de deforestación, varios aspectos han ido cambiando y seguro va a ser así en los próximos años. No hay todavía una fortaleza en esa parte de la deforestación, como lo veremos. Entonces, miren ustedes, como estaba mencionando Iván, en geofísica vemos bastante este aspecto de la radiación llegando de manera perpendicular hacia la región tropical, que hace que sea más caliente que cuando llega a latitudes medias, latitudes altas, respecto a la iluminación tangencial que llega hacia esas ubicaciones. Y entonces, pues, se va a generar mayor calor, un exceso de calor en la región tropical que va a generar la circulación, ¿no? Recordarán, el aire caliente es menos denso que el aire frío y pues entonces esa energía se trata de transportar hacia las zonas más frías y se empieza a ascender y luego ya se transporta hacia latitudes medias, haciendo las celdas de transporte de masas de aire. Entonces se dan cuenta, la región tropical se convierte en el motor del clima terrestre. Gracias a este desbalance de energía es que se va a empezar a generar la circulación. Lo que, como les mencionaba, el modelo de Hadley de circulación general, esto es sin considerar la rotación de la Tierra, ¿no? Cuando ya empieza a rotarse se generan pequeñas celdas más pequeñas. Y pues, pero se nota claramente entonces que los trópicos van a ser los que van a generar el movimiento de masas de aire hacia los polos. ¿Está bien? Entonces es importante notar esta particularidad natural sobre la región tropical, sobre la que el Perú está completamente ubicado. Igual va a suceder para el tema de los ecosistemas, como también para el tema de los océanos, que como sabemos cumplen un rol muy importante en el tema de la absorción, de la retención del CO2. Y si se produce un calentamiento en los océanos, también puede haber una emisión muy importante y grande de CO2 hacia la atmósfera. Entonces, vamos a ver el cambio climático, sus aspectos importantes también es ver el tema del ciclo hidrológico, cómo puede afectar el agua, es uno de los temas transversales que se tiene que ver, y también el tema del balance de energía, que es un aspecto que venimos evaluando justamente en el Instituto Geofísico a través de un conjunto de sensores bastante sofisticados, ¿no? Los voy a mostrar en la parte final también. Ahora, ya me he mencionado, sé que ya han visto varias veces, entonces vamos a tratar de pasarlo un poco rápido, pero estamos para verificar, ¿no? Que estamos hablando los mismos términos. Ustedes saben, hay bastante mezcla, les habrá pasado en el trabajo seguramente, respecto a diferenciar el efecto invernadero, el tiempo, clima,
la variabilidad climática y el cambio climático en sí. Entonces ya saben, el Sol está continuamente emitiendo energía, especialmente en la onda corta. Parte de esta, como lo que llamamos el albedo, es reflejada. Aproximadamente el 30% de la radiación solar que está llegando es reflejada. Este reflejo se debe a las nubes, a las coberturas polares, al hielo, incluso los desiertos también tienen un rol importante en ese sentido, a las partículas de aerosoles en la atmósfera. Pues todo ese conjunto no va a absorber el 100%, sino solamente el 70%. Entonces, ese 30% rápidamente es devuelto hacia el espacio, ya se quedará ahí. Ahora, este 70% que ha ingresado, como podemos ver, va a cumplir la primera ley de la termodinámica. Recordaremos que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Y qué es lo que va a hacer? Justamente, la va a transformar para diferentes procesos en los cuales estén implicados. En el caso de las plantas y toda la cobertura arbórea, pues la va a utilizar para hacer fotosíntesis. A través de todos sus procesos complejos, ¿no? Bioquímicos tienen, quizá recuerdan ustedes en biología, el ciclo de Calvin, que algunos les toman este examen, les toman que dibujen el ciclo de Calvin en la pizarra, o algunos otros mecanismos fisiológicos, en los cuales, pues, entonces se utiliza esta energía para este proceso fundamental como es la fotosíntesis. También va a utilizarse para temas de generar actividad, o bueno, va a ser absorbida por algunos animales y por los procesos que le estaba mencionando en el ejemplo anterior, por temas de turbulencia. Se va a absorber por el vapor de agua los primeros centímetros del suelo y va a generar cierto movimiento global, ¿no? A partir de esos pequeños movimientos. Sí, entonces, y también una parte importante, se va a reemitir hacia el espacio nuevamente. Y esto es ya no en longitudes de onda corta. Onda corta me refiero a ultravioleta, visible, infrarrojo cercano, sino ya se va a convertir, va a ser emitido en longitudes de onda larga, en radiación, especialmente radiación infrarroja lejana. Entonces la energía que llega en onda corta se remite, se utiliza, se aprovecha y se genera calor y se devuelve hacia el espacio, ese exceso de calor que ya cumpliendo rigurosamente las leyes de la termodinámica. Y luego esta radiación es atrapada por los gases de efecto invernadero, entre los más conocidos, como ya sabemos, el CO2, el NO2 y el metano, que forman lo que se llama el efecto invernadero natural. Entonces, la presencia de estos permite que esa radiación de onda larga que está saliendo quede atrapada en la atmósfera. Atrapada no es exactamente la palabra, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Estas moléculas son capaces de absorber la energía que está llegando de esta radiación infrarroja y vibran, específicamente pasa eso. Van a generar una vibración por la radiación que está llegándoles y pues esa vibración va a generar un incremento de temperatura. Y pues entonces nos va a generar una atmósfera más caliente. Pero ¿qué ha venido pasando en los últimos años? Pues que la
concentración de CO2, como vamos a ver en diferentes gráficos, las emisiones de N2 o de óxido nitroso, metano, se han ido intensificando por la actividad humana. Y también se han generado algunos compuestos, como el caso de los CFCs, que nos han también dado un mayor potencial de calentamiento de la atmósfera. Los CFCs tienen un valor de aproximadamente 1000 veces una molécula de CO2 en su capacidad de calentar la atmósfera. Y entonces, lo que están produciendo es que menos de esta radiación que estaba saliendo en exceso, que estaba siendo devuelta al espacio, se siga quedando atrapada en la atmósfera, siendo absorbida por estos compuestos y generando un calentamiento de la baja atmósfera, que es lo que llamamos como el calentamiento global, ¿no? Y que es un indicador, o el principal indicador del cambio climático. Aquí podemos consolidar un poco todo eso, ¿no? La radiación solar que está llegando, parte de ella reflejada, otra es convertida en radiación de onda larga, una parte de ella es devuelta al espacio y otra es absorbida por los gases de efecto invernadero que producen una elevación de la temperatura. ¿Está bien? Ese es el proceso físico, termodinámico, en el cual se da este proceso del efecto invernadero y del calentamiento global. No es que yo he escuchado a muchos colegas que a veces lo que dicen es que está llegando la radiación y parte como la atmósfera está sucia por tantos gases, entonces esa radiación es atrapada por los gases de efecto invernadero y eso produce el calentamiento. Entonces, o también mezclamos otros compuestos, mencionamos otros, y que bueno, entonces es importante notar que esta radiación que está saliendo de la Tierra, de onda larga, que ha sido ya absorbida en ese sentido. Y bueno, entonces, en ese sentido, la definición para el efecto invernadero queda en ese sentido, que es el efecto de la absorción de calor, la radiación infrarroja, por parte de todos los componentes que absorben calor, y esto incluye al dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero más comunes, metano, óxido nitroso, y también debemos de mencionar a las nubes y los aerosoles o las partículas muy pequeñitas, ¿no? Las nubes no son más que vapor de agua, y el vapor de agua es un excelente gas de efecto invernadero. Se le menciona poco por dos razones. Uno, por su gran variabilidad que tiene, que es bastante incierta, y lo otro, pues, se le considera básicamente un elemento natural que está de su presencia en la atmósfera. Y en el caso de los aerosoles, hay un compuesto que en los últimos años se ha vuelto crucial en este tema, que se llama carbono negro. Los aerosoles son partículas menores de 10 micrómetros, realmente pequeñitas, y su composición es una mezcla de diferentes compuestos. Pueden tener un poquito de suelo, los silicatos, pueden tener un poquito de carbono, de las quemas, pueden tener compuestos naturales también, compuestos orgánicos, isoprenos de las plantas o incluso partes de pedazos de planta, o sea, celulosa. Entonces, pero en los últimos años se ha demostrado que el compuesto que se denomina carbono negro o carbono elemental
es una parte importante de los aerosoles y que está cumpliendo un rol fuerte en el calentamiento en la baja atmósfera. Y es que ustedes comprenderán que el carbono negro va a ser resultado de todos los procesos de combustión. En todo proceso de quema que vamos a hacer, quemamos papel, quemamos combustible, quemamos biomasa, vamos a terminar generando carbono elemental. Hasta cuando hacemos nuestra parrillada, nuestra pachamanca, siempre hacemos fogata con algo de leña, madera, ¿no es verdad? Y tenemos un polvito fino que queda en la parte de abajo. Aunque no nos hayamos dado cuenta, y a veces sí lo hacemos evidente cuando descartamos o lo botan hacia algún lado, pues este polvo, por la intensidad de la quema o por el hecho de cómo lo disponemos, se emite también hacia la atmósfera, estas partículas negritas, finas. Eso es el carbono en su forma elemental. Y también va a ser entonces un elemento presente en la atmósfera. ¿Y qué sucede con las partículas negras y la radiación solar? Pues este compuesto sí va a atrapar tanto la radiación que está llegando como la que está saliendo también. Y es muy eficiente, acuérdense ustedes, un cuerpo negro es bastante eficiente, hasta el 100%, en absorber la radiación solar. Y los estudios han indicado que este compuesto, el carbono negro, es el segundo compuesto responsable del calentamiento del planeta después de los gases de efecto invernadero. Así que su importancia no es mínima. Y se están haciendo varias iniciativas para poder entender cómo minimizar esto, porque es un compuesto que tiene menos tiempo de vida y entonces su efecto podría ser mayor, como vamos a ver en un final. Es tan importante que incluso nosotros en un proyecto internacional pudimos conseguir cerca de $70,000 para comprar uno de estos equipos e instalarlos en el observatorio de Huancayo. O sea, cuando se propuso la medición de esto, pues la entidad cooperante, que era USAID, se interesó en este tema y pues rápidamente pudo disponer de dinero y aprobarnos para comprar este equipo y tener mediciones ahí en el observatorio de Huancayo, ¿no? Y se nota ciertamente la influencia de las quemas de vegetación en toda esa zona andina. Entonces, efecto invernadero totalmente relacionado a los diferentes elementos de la atmósfera. El calentamiento global es el incremento de temperatura. Pero por favor, solamente relacionado al incremento del promedio de la temperatura, que puede ser uno de los indicadores del cambio en el clima global. Bueno, esto sí, seguro ya se lo saben bastante bien. Entonces, tenemos el tiempo, el clima y la variabilidad climática, ¿no es cierto? El tiempo son las condiciones puntuales de una ubicación en un momento particular también. Y es solo por un corto periodo de tiempo. El cielo está nublado, está soleado, aquí está bastante caluroso. En el tema del clima necesitamos ya un conjunto de datos más importantes para poder definir cómo es el estado del clima en una ubicación. En algún caso, hasta la Organización Mundial de Meteorología recomienda que se tenga por lo menos entre 25 a 30 años de mediciones de un sitio para poder establecer su climatología. Así que no es algo sencillo, pero saben lo difícil también que es conseguir datos por un periodo tan largo. Entonces tratamos de hacer algunas asunciones con
corto periodo de tiempo en el cual podamos tener mediciones.